Absolutamente todos hemos sido testigos de cómo la tensión entre Estados Unidos y Ucrania ha ido avanzando, pero en este punto algunos han empezado a calcular realmente cuánto va a durar Ucrania sin la ayuda de Estados Unidos. Sí, no que va a ganar contra Rusia, sino cuánto es lo que duraría el conflicto. Y en este caso, esta información que llega a través de The Wall Street Journal, pues ha calculado diferentes cosas, ¿no? Sin la ayuda militar de Washington, el régimen de Kiev tiene suficientes armas como para seguir en el combate al ritmo actual solamente hasta junio. Y en junio se termina el conflicto y Rusia terminaría haciéndose con el territorio ucraniano. La conclusión de todo esto se ha basado en las conversaciones con exfuncionarios oficiales y empleados gubernamentales de los países de Occidente. Parafraseando lo que dice el medio, se comenta que después Kiev puede quedarse sin municiones y serían incapaces de utilizar algunas de sus armas más sofisticadas. Esto indicaba el periódico, que no descarta el cese del apoyo de Estados Unidos a la luz de las recientes conversaciones, si se pueden llamar conversaciones, en realidad intercambios comerciales, intercambios verbales entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky, quien, dicho sea de paso, se ha negado a reconocer que Kiev le debe dinero a Washington por la ayuda militar prestada por la anterior administración de Joe Biden en forma de subvención, que para muchos expertos en realidad esto ha generado un escenario un tanto inesperado en el que el propio Zelensky ha dicho que bueno, todo esto ha sido ayuda y por lo tanto no se puede, no se debe pagar de alguna manera. Y de hecho el propio Zelensky decía que bueno, puede sonar muy mal, puede sonar injusto, pero sencillamente Ucrania no le debe nada a Estados Unidos, algo que ha generado un escándalo en los recientes días y hace que diferentes medios de comunicación como el propio The Wall Street Journal lleguen a este tipo de conclusión, en la que, oye, tranquilamente en unos cuantos meses Ucrania se queda sin ayudas y pierde la guerra. No solamente eso, recordemos que Ucrania ha dicho que no va a entregar sus recursos naturales a Estados Unidos, pero es que esto puede ser todavía más complicado y algunos dicen que hay un negociado detrás en el que, por ejemplo, la administración rusa termine haciéndose con todo este territorio y trabaje con Estados Unidos. Y esto no está tan alejado de las declaraciones de Vladimir Putin y de Donald Trump, que han dicho que van a empezar a normalizar las relaciones entre ellos en materia económica, y la propia administración en el Kremlin ha salido a decir que están listos para explorar el tema de los minerales críticos, las tierras raras, para que se entienda, para que se pueda trabajar con diferentes países, y que de hecho tampoco le cierra la puerta a la propia administración estadounidense. Así que Estados Unidos tranquilamente puede trabajar con Rusia si no lo va a hacer con Ucrania. Esto es lo que realmente está sucediendo, y de hecho algunos creen que es imposible el tema de reemplazar, al menos y sobre todo en corto plazo, algunos suministros que brinda Estados Unidos, incluyendo los avanzados sistemas de defensa aérea, misiles balísticos tierra-tierra, sistemas de navegación y cohetes de artillería de largo alcance. Esto es lo que están advirtiendo los periodistas de este medio, que de nuevo dicen que en junio se acaba la guerra y pierde Ucrania si Estados Unidos así lo decide, ya que, dicho sea de paso, muchos van a decir está bien, pero Europa todavía sigue apoyando. Bueno, la realidad es más preocupante porque Europa no produce las cantidades suficientes y de hecho no fabrica tampoco en absoluto ciertos equipos, entonces no hay de dónde darle ni siquiera a Ucrania, a pesar que los propios europeos son los que están buscando mantener el conflicto armado. Y esto no lo digo yo, lo ha dicho el propio Consejo Europeo, lo ha dicho la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Sin embargo, es importante también comentar lo que hace un tiempo se había revelado y ha vuelto a salir a la luz a raíz de lo que está sucediendo con Ucrania. Y vamos a hablar de Wikileaks, que había comentado que Occidente sabía que acercar pues a Ucrania a la Alianza Atlántica iba a causar una guerra y que Ucrania no la iba a ganar. Tanto Washington como las capitales europeas se daban cuenta muy bien que la expansión del bloque bélico hacia el este representa pues una línea roja para Rusia. No obstante, se esforzaron en seguir así con la ampliación de manera deliberada, pero ellos según dicen discreta, aunque discreto muy poco la verdad. Bueno, esto resulta en que los anteriores gobiernos de Estados Unidos y de Europa estaban muy conscientes desde hace tiempo del alto riesgo del conflicto, de la hipotética adhesión de Ucrania en la OTAN, pero continuaron con la expansión del bloque hacia el este y obviamente cerca de las fronteras con Moscú. Esto ha revelado el día de hoy Wikileaks en un video, en un análisis del propio Wikileaks de los cables emitidos por los embajadores estadounidenses antes de que estallara el conflicto. Se revela que, a pesar de que existen numerosas advertencias y temores de que la adhesión de Ucrania a la OTAN podría conducir a la inestabilidad y a la guerra civil en Ucrania y a una confrontación entre Estados Unidos y Rusia, no se encontró ninguna evidencia
de que Occidente hiciera esfuerzos para abandonar esa línea de confrontación con Moscú. Lo sabían muy bien y siguieron adelante a pesar de todo esto. El video comienza con un cable de hecho desclasificado, escrito por el entonces embajador de Estados Unidos en Moscú, William Burns, en febrero del 2008, bajo el título Niet, no en ruso. Claro, las líneas rojas de Rusia en la expansión de la OTAN son simplemente un no. El alto diplomático sostiene que las aspiraciones de Ucrania y también de Georgia pues de entrar en la OTAN no solo tocan una fibra sensible en el país euroasiático, sino que van a generar serias preocupaciones sobre las consecuencias para la estabilidad en la región. Ellos lo sabían muy bien. De hecho, lo que reza el cable, y lo vamos a parafrasear, es que Rusia no solo percibe un cerco y esfuerzos por socavar su influencia en la región, sino que también temen consecuencias impredecibles e incontroladas que afectarían gravemente los intereses de seguridad rusos. Lo sabían muy bien. De hecho, lo que llama la atención de todo esto es que se dice que en esta eventualidad Rusia tendría que decidir si interviene, una decisión que Rusia no quiere tener que afrontar, pero que Vladimir Putin lo va a terminar haciendo. Y sí, efectivamente, esto es lo que sucedió. De hecho, Wikileaks también expone que los registros de los embajadores estadounidenses contienen advertencias similares por parte de los gobiernos tanto de Alemania como de Francia. Así, un cable de septiembre del 2005. Háganse la idea la cantidad de años atrás de los que estamos hablando. Primero hemos hablado de este cable del 2008, donde se hablaba de que Rusia iba a tener que intervenir. Nos vamos ahora 3 años atrás, en el 2005, donde se documenta una reunión entre el entonces secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, Daniel Freyet, con Maurice Gudebout, que es el asesor de política exterior del entonces presidente francés Jacques Chirac. En este caso, el documento cita la advertencia del propio funcionario francés de que la cuestión de la adhesión de Ucrania en la OTAN seguirá siendo extremadamente sensible para Moscú. Él concluyó que si quedaba una causa potencial de una guerra en Europa, sencillamente era Ucrania. Esto reza el cable del 2005. Así que, con los datos que se tienen de Wikileaks, se ha revelado algo que era un secreto a voces que muchos ya sabíamos, y es el hecho de que todos sabían que Ucrania en la OTAN era igual a una guerra. Pero regresando a los tiempos actuales, lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia y algunos países de Europa ha empezado a generar división dentro de los propios europeos. Y en este caso tenemos que hablar de un escenario, de un país muy curioso con respecto a la ayuda que envía. Vamos a hablar de España. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, vamos a explicar un poco esto. Han empezado a lloverle críticas a la actual administración de Pedro Sánchez por una ayuda oficial, esto ya ha sido anunciado, de 1.000 millones de euros para Kiev. Algo bastante inesperado tomando en cuenta que España es uno de los países que menos aporta en temas sobre todo económico, y de hecho hay una crítica fuerte de la administración estadounidense por la baja de recursos que gasta España en materia de defensa dentro de la propia OTAN con respecto pues al envío de armamento, de ayudas, de dinero a Ucrania. Todo el mundo ya piensa que es una pésima idea porque primero, Ucrania no paga lo que debe, como lo que está sucediendo con Estados Unidos, y segundo, es darle dinero a un país que muy difícilmente pueda devolverlo. Y en este caso, la secretaria general del partido Podemos acaba de criticar al presidente del gobierno de España y esta formación, ¿no?, del PSOE, que está buscando continuar con este apoyo armamentístico a Ucrania, asignándole un nuevo paquete de asistencia de 1.000 millones de euros. En una publicación en sus redes sociales, la funcionaria ha expresado que una paz justa y duradera para Ucrania se construye, en primer lugar, abandonando el consenso de una guerra que lleva el PSOE 3 años alimentando. Continuar con esta escalada bélica en este contexto de reparto colonial de Ucrania entre Vladimir Putin y Donald Trump roza el ridículo. Terminó expresando pues la representante, que demuestra que existe una división bastante marcada incluso en países que no tienen una participación tan, vamos a decirlo así, protagónica, ¿no? Como es el caso por ejemplo del Reino Unido, como es el caso de Alemania. Estamos hablando de España. En este caso, las palabras de la propia funcionaria llegan poco después de que el presidente del gobierno anunciara pues este nuevo paquete de asistencia para Ucrania. Esto ha sido anunciado por Sánchez el día de ayer y ha generado una lluvia de críticas ya por parte de los propios europeos. Que dicho sea de paso, y hablando de críticas, es importante entender lo que está sucediendo en este momento en la geopolítica. Por ejemplo, han habido votaciones dentro de la Organización de las Naciones Unidas por una resolución pues de lo que está sucediendo, en este caso en la propuesta de Kiev. ¿Qué sucede? Vamos a explicar esto y por qué tiene que ver incluso
incluso con lo que sucede en España. Resulta, en este caso, que el régimen de Kiev le resulta muy difícil comprender la decisión de algunos países de votar en contra de una resolución preparada por la propia Ucrania y varios países occidentales que exigía la retirada de las fuerzas rusas. Es decir, se estaba exigiendo y ha sido votado por la ONU, y adivinen qué países han votado en contra de esto. Sí, Estados Unidos y Rusia. Pero ¿qué es lo que ha hecho Ucrania? No le ha reclamado a Estados Unidos y tampoco le ha reclamado a Rusia. ¿Saben a quién le ha reclamado? A Israel, porque para variar Israel votó igual que Estados Unidos. Así que el escenario demuestra lo que realmente está sucediendo, y Ucrania entonces ha salido ahora sí a condenar firmemente no a Rusia, no a Estados Unidos, sino al más pequeño, a Israel, por votar en su contra en la resolución de la ONU. Así que hemos sido testigos de algo inesperado. Muchos países de Occidente, de la Unión Europea, por ejemplo Canadá también, que votaron a favor de esta resolución que solicita que se vayan las tropas de Rusia, se han encontrado con una suerte pues de blindaje, con una suerte de nuevo eje inesperado, uno en el que es Estados Unidos y Rusia contra los europeos.